Desde el año 2009 se conmemora el Día Internacional por la Despatologización de la Transexualidad, una fecha en la que con manifestaciones y actividades se busca retirar la categoría de trastorno de la identidad de género a esta condición. Para saber de qué se trata esta celebración nos acompaña Franco Fuica, coordinador legislativo de la Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad. Muchas gracias por acompañarnos. De nada, muchas gracias a ti, Viviana, por invitarnos. Exacto. Bueno, nos gustaría un poco que tú nos explicaras de qué se trata este día en que finalmente se busca revertir lo que se ha establecido, podríamos decir, desde el punto de vista de la salud, tanto por la OMS también como por distintas entidades que agrupan, por ejemplo, los psiquiatras en Estados Unidos, de considerar que la transexualidad, el travestismo, es más bien una enfermedad, según lo que está, como en el fondo podríamos decir, establecido en estos organismos. A ver, bueno, primero que todo, gracias por invitarnos. Claramente, desde el punto de vista nuestro, no es una enfermedad. Yo no soy una persona enferma por ser transexual, ¿ya? No tengo algún tipo de discapacidad, no hay nada que esto diga que yo soy una persona enferma. Ahora, entendemos, ¿cierto?, que así como se hizo con la homosexualidad el año 73 a través del DSM y luego el 1990 a través del CIE, se sacó la homosexualidad como una enfermedad mental que también estaba catalogada así. El caso nuestro es lo mismo. Estamos hoy en día catalogados como enfermos mentales. No somos enfermos mentales, somos personas que aportamos a la sociedad en todos los ámbitos en el cual nos movemos, y entender, ¿cierto?, la transexualidad como una enfermedad mental, digamos que minimiza un problema que tiene que ver con derechos humanos, con garantizar que el derecho a la identidad sea un derecho humano reconocido a nivel mundial. ¿Ya? La identidad de género tiene que ver con la vivencia interna que cada uno tiene sobre su género, ¿ya? Por ejemplo, el tuyo probablemente, ¿cierto?, es femenino, esa es tu vivencia interna y se expresa hacia afuera en los modales, en la ropa, en la forma de hablar, en todo. El caso de los hombres transexuales, por ejemplo, en mi caso, se expresa a través de la masculinidad, ¿cierto?, de cómo me visto, de cómo hablo, de cómo actúo, ¿ya? Y eso no me hace enfermo, eso me hace solamente distinto dentro de la amplia gama de diversidades sexuales y de género que existen en la humanidad, ¿ya? Y entendiendo, ¿cierto?, que en este caso la sexualidad y el género no están, digamos, no son blanco y negro, no son solamente hombre y mujer, hay una amplia gama de posibilidades que de a poco estamos relevando y pidiendo y exigiendo nuestros derechos. Siempre se habla de que el lenguaje crea realidad y finalmente también que organismos importantísimos como la OMS haga este cambio, sin duda que es una muestra de avanzar, sobre todo en el tema de la integración, de la inclusión, y por eso también me gustaría saber qué tipo de actividades van a tener en el día de hoy y qué países han avanzado en hacer estas modificaciones, porque prontamente también vamos a hablar de los cambios que podría haber en nuestra legislación para tener una mayor avanzar en el tema de identidad de género finalmente. Claro. Por ejemplo, a nivel mundial, países como Argentina, que está al lado nuestro, ha avanzado y tiene una de las mejores leyes junto con algunos otros países de Europa, pero quizás es interesante plantearnos siempre el caso de Argentina, que es mucho más cercano a nuestra realidad local. Se logró primero hacerlo sin patologizar, vale decir, tú dices, sabes que yo me llamo Margarita, pero así me registraron como mujer, pero yo siempre me he sentido hombre y mi nombre es Franco, ¿ya? Y eso tú envías un documento, ¿cierto? Se demora entre 50 a 65 días y te devuelve ya la sentencia, digamos, del registro civil, donde tú puedes ya sacar tu carnet nuevo y listo. Eso es todo el trámite. ¿Y qué trámite se debe hacer hoy en Chile? Porque tú me comentabas fuera de cámara que tú lo hiciste. ¿Qué tuviste que hacer tú, por ejemplo? En Chile está basado en la ley de cambio de nombre, ¿ya?, que no habla del cambio de sexo, sino solamente el cambio de nombre, porque, por ejemplo, tienes un nombre que es risible, o un nombre o un apellido que no quieres llevar, ¿ya? Y a razón de eso, y además te conocen hace 5 años, por ejemplo, con ese nombre. Por ejemplo, no sé, te llamas Claudio, y antes te llamabas, o no, digamos, registralmente te llamabas, por ejemplo, Esteban, y te cambias por Claudio, porque hace más de 5 años siempre te han conocido por Claudio y tú cambias tu nombre, ¿ya? Pero esta ley solamente habla de ese cambio de nombre, o del prenombre o del apellido, pero no habla del cambio de sexo. Nosotros lo hemos integrado a nivel judicial
entendiendo que, por ejemplo, Claudio no es un nombre de mujer. Por tanto, una persona que hace el cambio no podría, en definitiva, llamarse Claudio y seguir siendo mujer. Por lo tanto, en tu caso, por ejemplo, tu nombre es Franco, pero en tu cédula de identidad sale nacionalidad chilena. Claro, nacionalidad chilena, y decía Margarita, por ejemplo. ¿Ya? Y yo lo cambio, ¿cierto?, a través de un trámite judicial que duró aproximadamente 8 meses, el cual yo voy, presento la demanda, una demanda no contenciosa, ¿ya?, en la cual después de estos 8 meses se falla, digamos, a favor, se ejecutoria, y luego tú vas al registro civil, la presentas y pasa unas 2 o 3 semanas ya tienes pues la posibilidad de sacar tu carnet nuevo. Ese es como se hace acá. El tema está, y la problemática está en que si fuese así en todos lados sería muy simple. El tema está en que no es así en todos lados. Por ejemplo, tenemos algunos juzgados que están sensibilizados, que los jueces entienden la temática, pero tenemos otros jueces que no la entienden. Eso finalmente pasa por el criterio del juez. Exactamente. Entonces, por ejemplo, tenemos casos en que le han pedido hacer un examen de ADN. Nosotros encontramos nada más extraño porque, en definitiva, claro, ¿qué va a consignar un examen de ADN? Que tú eres tú, que eres hijo de alguien, que tienes, no sé, consanguinidad con otra persona. Pero no tiene que ver con la identidad de género, que es una vivencia interna. Es como decir que, por ejemplo, yo soy de izquierda o yo soy de derecha. Nadie puede venir a decirme a mí quién soy yo en respecto a esos temas. Por lo mismo, en temas de identidad de género es lo mismo. Yo soy masculino. ¿Alguien puede dudarlo? No. Y en el día a día, pensando justamente en que hay un proyecto que reconoce y da esta protección al derecho de identidad de género, que es lo que estamos discutiendo, ¿cuáles son los mayores problemas, las mayores dificultades que ustedes detectan de personas que tienen en este momento un nombre que no se condice con la apariencia que tienen frente al resto? Yo creo que uno de los principales problemas que tenemos es el acceder a los derechos en igualdad de condiciones. El derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, a todos los derechos que todo el resto de la población tiene un acceso garantizado. Nosotros no lo tenemos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo voy, asumiendo que todavía soy Margarita, voy, por ejemplo, a conseguir un trabajo y me van a decir, sí, bueno, sí, la verdad es que quizá es mejor que usted no venga a este trabajo porque eventualmente lo van a discriminar y nosotros no tenemos la forma de protegerle. Ya, entonces yo me voy. Y eso teniendo en cuenta que yo me atreví a ir a buscar un trabajo. Claro. Porque también sucede que la gente no se atreve a ir a buscar el trabajo porque sabe que ya lo ha rechazado en tantas partes que en definitiva prefiere, por ejemplo en el caso de las mujeres transexuales, una gran parte de ellas, no todas, volver o empezar el trabajo sexual. Porque es el único lugar que en definitiva les da para comer. Exacto. Porque eso es lo importante, tienes que seguir viviendo. Tal vez una de las imágenes que a uno se le viene al tiro a la memoria era la dificultad que había, por ejemplo, en el hecho de votar. Que siempre era infaltable la nota de el travesti que estaba en la fila de hombres, y ahí obviamente dependía un poco del criterio que tuviese la nota informativa, si era más bien una cosa así como dentro de como las curiosidades. Claro, jocosa o una cuestión y de no derecho. como una situación de un problema muchas veces. Claro, en este caso, por lo menos ahora, como las mesas son mixtas, el problema ya se ha minorado, ¿ya? Pero claramente antes era algo bastante incómodo, y el nivel de estrés que eso te significa es el tema. O sea, ¿por qué, si todas las personas tienen el mismo derecho para hacer cualquier cosa, para ir a votar, por qué tú tienes que verte expuesto a ese tremendo nivel de estrés y a ese tremendo nivel de vulnerabilidad en la cual te van a discriminar? Ya te va a discriminar la persona que está delante de la fila, la que está detrás, toda la fila, no sé, por ejemplo, el presidente de la mesa y toda la gente. O sea, es injusto, por decirlo menos. Franco, hablábamos y ya mencionábamos este proyecto que está en discusión, y me gustaría un poco concentrarnos en esos. ¿Qué cambios establecería en nuestra normativa y por qué ustedes están apoyando esto y en qué está? ¿Por qué se han trampado? Todavía no tenemos una ley en esta materia. Primero que todo, es importante decir que consignaría el derecho a la identidad de género, ¿ya? Como un derecho garantizado por el Estado. Cualquier persona entonces tendría la posibilidad de inscribirse de acuerdo a la identificación sexual que más la acomoda. Identidad de género. Es importante, identidad de género. Sí, es importante manejarlo como identidad de género. O sea, cualquier persona lo puede ser, porque cualquier persona puede ser trans y podría llegar a esta instancia sin, digamos, verse discriminado en el proceso en todos los sentidos, ¿cierto? En escolar, en salud, antes, ¿cierto? Porque uno tiene que probar que es trans en este momento. Tienes que probar con operaciones, con psicólogo, con psiquiatra, que tú eres trans, que estás sufriendo por esto. En este caso, esta ley lo que haría sería simplificar el trámite. Exacto. Porque nadie más que una persona trans sabe que es una persona trans. Que es lo que hacíamos mención cuando comparábamos con Argentina, por ejemplo, de lo fácil que era. Claro.
Y necesitamos un trámite que sea fácil. Se puede hacer a través de la vía judicial, a través de un juez de familia, como también pensamos la idea de poder hacerlo a través de un trámite administrativo en el registro civil. Es algo que se está evaluando. El proyecto de ley lo plantea como un trámite en el juez de familia, pero eventualmente podrían haber cambios en función, y quizá igual es importante destacarlo, hoy en día, como nunca, no sé, tú sabrás, en todas las organizaciones que trabajan en un tema siempre hay, digamos, ciertos quiebres ideológicos. Hoy en día estamos todos y todas y todes en un solo frente por la diversidad sexual, y además hay otras organizaciones que no están dentro de ese frente, pero que también están en la misma. Estamos con la misma idea de que la ley de identidad de género tiene que salir y que no hayan diferencias ideológicas que vayan entorpeciendo y que vayan dando pie a que esto se vaya alterando. ¿Hay ciertos consensos políticos ahí? ¿Hay apoyo transversal? Sí, es que, excepto cierto por la UDI, todos los otros partidos tenemos la seguridad de que están de acuerdo, entienden que es una problemática que debe solucionarse ya. Ahora, uno de los hechos que aborda, entiendo también estos cambios, esta ley, es el caso de los niños menores de 18 años. Sí. ¿Qué pasa con ellos? Porque finalmente también muchos de ellos están en situaciones en las cuales están en un colegio, están, qué sé yo, en el día a día, viviendo esta problemática, y tal vez es el momento donde están mucho más vulnerables, porque están en un proceso de crecimiento, de desarrollo, y sin duda que ahí no están también lo suficientemente preparados para sufrir la discriminación que existe en nuestro país, porque hay que decirlo, o sea, finalmente Chile es un país todavía muy discriminador. Claro. Te lo voy a graficar con dos ejemplos. El primero, por ejemplo, tenemos nuestra socia más pequeña, tiene 5 años. Su mamá la tiene hoy en día en un jardín donde está de alguna manera protegida porque nadie sabe que es una niña trans. Si tú la ves, jamás pensarías que es un niño legalmente y biológicamente, ya, porque es una niña. Ella lo presentó desde el momento en que empezó a hablar. Su objetivo en la vida era ser mujer. Ahora que es mujer, ahora quiere ser doctora o quiere ser cosas, pero todo lo ve desde un punto de vista femenino. Sus primeras expresiones hablaban de eso. Sí, hablaban de eso. Ahora, en lo que ha topado esta mamá es que, claro, ella está respetando esa identidad de género y la está apoyando en ese proceso. Pero entrando, por ejemplo, ahora a primero básico, no ha encontrado un colegio que la acepte. Que acepte la particularidad que ella tiene de ser una niña trans. De que entendiendo que en la lista, probablemente, o en la lista, digamos, pública que tiene el colegio, va a aparecer con su nombre legal, claro, es necesario que ella, en el trato de los profesores, de los compañeros, sea tratada como niña. Entendiendo, ¿cierto?, que nosotros no podemos resguardar, ¿cierto?, qué papá o qué niño va a plantearse opuesto a esta situación. Entonces, no podemos tampoco velar, ¿cierto?, porque eso se resguarde, y al mismo tiempo no se debe saber, por lo menos todavía, que ella es digamos, registralmente un niño. No sabemos cómo puede actuar el entorno. Por tanto, ahora, ¿qué debemos pasa protegerla. ahí? Porque finalmente muchas de las leyes en nuestro país pasan un poco por el discernimiento, se establece la edad de los 18 años para tomar ese tipo de decisiones en diversas materias. Ahí serían los padres los que tendrían este derecho de hacer esta modificación, pensando que tú nos estás contando de un caso de una niña de 5 años. Por ejemplo, hay dos opciones. Una es que, por ejemplo, en el caso de una niña tan menor, sean los papás los que hagan este cambio o presenten la moción para hacer el cambio, y en el caso de que sea un niño un poco mayor y que los papás no lo quieran hacer, claro, que está la figura, claro, está la figura del curador ad litem, que sería la persona que garantizaría el bien superior de ese niño, niña o adolescente, ya, ante un juez de familia. Perfecto. Por tanto, se podría hacer dentro de esta figura ese cambio registral, aún así que los papás no estén de acuerdo. Ahora, por ejemplo, otro tema que se pudiese dar, ¿qué pasa con aquellos que tienen hijos? ¿Cómo se inscribirían estos hijos si es que hay un cambio de identidad de género por parte de alguno de los padres? En ese caso, los hijos no debiesen percibir ningún cambio, ¿ya? Entendemos que en Chile está el cambio que está, digamos, la superposición del apellido paterno por sobre el materno, pero en estos casos no debiese haber cambio en virtud de cómo originalmente están inscritos. No debiese haber ningún cambio, sino que se mantienen en todo, digamos, en todos los niveles los registros.
Ahora, ¿hay algún tipo de compromisos gubernamentales en esta materia? Porque se ha hablado muchísimo, por ejemplo, de la ABP, de los acuerdos que se ha llegado, los avances en el Congreso. Particularmente en esto, ¿hay algunos compromisos de parlamentarios? ¿Hay algunas fechas que estén puestas para avanzar en esto? Estuvimos justamente con reunión con la ministra Rincón hace unos días atrás. Ella nos dice que dentro de la voluntad de la presidenta está. O sea, está el apoyo de la presidenta en esta materia. Está el apoyo, más en este momento todavía no está la fecha, digamos, en cuándo se colocaría urgencia, como suma urgencia como para que el proyecto saliera, digamos, adelante. Pero entendemos sí que está muy preocupada. Fuimos justamente con nuestra socia pequeña y ella le mostró y evidenció, ella pudo verlo, digamos, directamente, que la identidad de género es una cuestión que se vive desde siempre. No es algo que aparezca a los 18 años, sino que desde siempre. Por tanto, para ella fue muy, muy sensible y muy importante ver esta realidad. Perfecto. Bueno, Franco, te queremos agradecer muchísimo la posibilidad de conversar de este tema y estaremos, por cierto, también atentos a ver qué es lo que sucede en el Congreso con esta... Hoy además está la marcha. Exacto. Hoy está la marcha. ¿Dónde va a ser eso, entonces? La marcha hoy parte en Plaza Italia, a las 2 de la tarde. Lo importante es que, esta marcha yo respeto, ya es así el nombre de la marcha, pero es importante que toda la gente que respeta, toda la gente que confía, que cree, quiere apoyar, sin duda, que todas las personas tenemos los mismos derechos, esté ahí apoyando esta marcha. Ojalá que sea multitudinaria, más allá de que haga un poco de frío. Y eso, o sea, todos tenemos derecho hoy en día a manifestarnos y a exigir este derecho tan importante que es a la identidad, que nuestra identidad es nuestro derecho. Exacto, y una actividad además también que se está replicando en muchos lugares del mundo en el día de hoy. Te queremos agradecer habernos acompañado acá en CNN Chile. Muchas gracias, igualmente. Vamos a la pausa, ya volvemos.